Reportan graves a diputados de Movimiento Ciudadano atacados a balazos en Sinaloa. Controlan fuerte incendio en fábrica de Álvaro Obregón. Reportan desaparición de 10 mineros en Sinaloa. Tras 11 años, el tren interurbano completa su ruta final. Reportan primer caso sospechoso de sarampión en la UNAM. Buen día. Y mira, un incendio consumió una fábrica de plástico y papelería ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ocurrió ayer cerca de las 6 de la tarde cuando los vecinos se percataron de que las llamas salían de las ventanas. Minutos después llegaron bomberos de al menos 5 estaciones, quienes después de una hora y con apoyo de pipas de agua lograron controlar el fuego. Por ahora se desconocen las causas, no hubo ni muertos ni heridos. Son pacas muy grandes de plástico, son bloques, quedaron hechos bloques. Afortunadamente se logró evitar que se consumiera en su totalidad. Eso fue muy bueno. En la planta baja logramos que se afectara una gran cantidad de toneladas de material. Eso fue muy bueno. Sí se quedó afectada una parte en el primer nivel de cartón y mucho plástico, pero no se consumió, yo creo que ni la mitad. Sí quedó afectado, pero afortunadamente no se consumió. Eso fue muy bueno porque hubiera desprendido muchísimo más humo. Una explosión en un domicilio que operaba con pirotecnia clandestina dejó como saldo un hombre muerto y varias personas afectadas. Los hechos ocurrieron en una comunidad de Los Reyes, San Salvador, en Texcoco. Equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a las víctimas, quienes sufrieron quemaduras por la onda expansiva. Por lo mientras, el inmueble se mantiene asegurado mientras se investiga el origen del material explosivo y deslindar responsabilidades. Cansados ya de las ratas asquerosas de la delincuencia, vecinos de la colonia Altavista tomaron justicia por su propia mano luego de identificar a un ladrón que había estado robando en las calles. Así fue como un sujeto fue golpeado en las calles de la colonia Altavista en Aguascalientes por 4 hombres, quienes le exigen que pida perdón. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 10 de enero. A puñetazos y patadas, incluso con un objeto, el sujeto que está en el suelo es golpeado. 2 de los agresores se alejan para subirse a la camioneta en la que viajaban, no sin antes que uno de ellos le propinara otra patada en la cara. Otros 2 continúan con la agresión, golpeándole la cabeza. Uno de ellos pide un palo, mientras los otros 2 acompañantes les dicen que ya se vayan. ¡Ya subo, güey! ¡Choes! Pero la agresión continúa por unos segundos más y después se retiran. El sujeto de sudadera gris le advierte antes de irse. Los agresores se suben a la camioneta para darse la fuga tras esta agresión. Derecho, mi regla, güey, tranquilízate. De acuerdo con vecinos, el agredido es un presunto ladrón que ha estado robando en las calles a los transeúntes. Aunque no quisieron hablar en cámara, aseguran que en estas calles el fuego se combate con fuego, ya que las autoridades no actúan, por lo que tienen que defenderse. Familiares lejanos del agredido, a quien llaman Ray,
Señalan que es una persona a la que le gusta andar de vago en las calles. En la frente trae como, dicen que me comentan que trae como creo traían un palo, entonces trae en la cabeza más marcas de los palos. Mientras que los sujetos que lo golpearon no los ubican como habitantes de la colonia. No sabemos si son de por aquí, porque de esta colonia no son, porque se conoce la mayoría, no son de aquí. Debido a esto, los vecinos de la zona piden mayor patrullaje en las calles, donde constantemente se registran robos, agresiones y riñas. Vigilancia, aparte pues también de uno de padres, de dejarles las orejas o algo, porque sí están muy mal los chamaquitos. Bien, en este espacio le informamos sobre el robo a un cuentaviente de $1 millón en una plaza en Toluca. Fue el pasado 14 de enero, cuando este hombre se disponía a depositar $1 millón. El ataque quedó registrado en video, en donde se observa a los responsables despojar a la víctima de su mochila y dispararle tras retirarse. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció días después en una clínica del IMSS debido al disparo. Los asaltantes, que ese día huyeron en una motocicleta blanca tras el forcejeo, ya fueron detenidos. 2 de ellos son de origen cubano. Una riña se desató dentro de un supermercado en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que policías sorprendieran a un hombre intentando llevarse mercancía sin pagarla. Al verse descubierta, la rata, apoyado por un grupo de cómplices, comenzó a agredir físicamente a los empleados del establecimiento. Elementos de seguridad intervinieron y de inmediato detuvieron a los agresores. Por su parte, 2 trabajadores resultaron lesionados. Recibieron orientación para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Bueno, y en Veracruz la violencia alcanzó uno de sus niveles más crudos en el municipio de Agua Dulce. Una maestra fue brutalmente asesinada y su cuerpo fue abandonado frente a su casa. Las autoridades señalan a su hija y a su yerno, ambos menores de edad, como los principales sospechosos. Más adelante le tenemos toda la información. Hace más de un año hemos vivido una crisis de inseguridad en Sinaloa y esto ha provocado una crisis económica que nos ha generado pérdidas de empleos por el cierre de negocios. Esto de Sergio pues está grave y está en quirófano. Ella, ya la vi, ya platiqué con ella. Ella está bien. Un nuevo ataque sacudió la esfera política en México. Ayer en Culiacán, Sinaloa, a unos minutos de haber salido del Congreso estatal, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres, quien también es líder estatal del partido, fueron atacados a balazos mientras circulaban a bordo de un vehículo. Sus escoltas, que iban en una camioneta, repelieron la agresión. Sin embargo, los legisladores y uno de los guardaespaldas resultaron heridos. Se montó un fuerte operativo por parte de fuerzas federales, pero solo hallaron el automóvil, que fue abandonado metros más adelante de los agresores. Elizabeth Montoya está estable, el escolta fuera de peligro, pero el reporte de Sergio Torres es muy grave tras una intervención en quirófano. El ex candidato presidencial emesista Jorge Álvarez Maínez condenó el ataque en contra de sus compañeros Sergio Torres y Elizabeth Montoya. Dijo que la crisis de impunidad y violencia en México, en particular en Sinaloa, ha rebasado todo límite y estarán atentos a la información del caso y que no haya impunidad. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables, al igual que al fiscal general del Estado, para que se actúe con prontitud y celeridad en las investigaciones. En otro mensaje, también solicitó al doctor Cuitláhuac González, secretario de Salud del Estado, que supervise personalmente la atención a los diputados de MC y al escolta Gonzalo Quintero. A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Sinaloa para coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los responsables. Detallaron que mediante el intercambio de información y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores, van a tratar de dar con ellos.
Qué imágenes. Y bueno, el próximo lunes 2 de febrero, el tren interurbano, el Insurgente, operará finalmente en su totalidad tras la inauguración del tramo Santa Fe Observatorio. Con esto, el trayecto de Sinancantepec a la Ciudad de México se reduce a solo 40 minutos con un costo máximo de 90 pesos. La presidenta Sheinbaum confirmó que el servicio estará abierto al público este lunes feriado, conectando directamente con la línea 1 del metro y la terminal de autobuses del Poniente. Se prevé que la mandataria encabece el evento inaugural, marcando el fin de una obra que tomó 11 años no más. El lunes 2 de febrero, se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo. Como saben, el lunes es día festivo por el 5, bueno, el día festivo es el 5 de febrero, pero el día inhábil es el 2 de febrero. También a partir del lunes el gobierno federal va a iniciar con la reparación integral del daño para los 225 pasajeros del tren interoceánico tras el accidente en Oaxaca. La presidenta Sheinbaum informó que brigadas de gobernación van a visitar a las víctimas y familiares de los 14 fallecidos en sus comunidades para ofrecer una indemnización y apoyos sociales como becas y vivienda. En tanto, el servicio de pasajeros va a permanecer suspendido hasta obtener una certificación internacional que garantice la seguridad del trazo ferroviario. Los montos los determina la Fiscalía General de la República a partir de una revisión, primero de cada uno de los casos y segundo de lo que históricamente se ha dado en situaciones como estas. Y ellos tienen que aceptarlo, no es algo que se imponga, sino que cada familiar o cada víctima tiene que aceptar esta reparación integral o en su caso seguir con el proceso. También se informó que una jueza federal giró 3 órdenes de aprehensión por el descarrilamiento del tren interoceánico. 2 ya fueron cumplimentadas, como le decía el día de ayer. Uno es Felipe de Jesús, quien era el conductor del tren. El otro detenido es Ricardo Mendoza, el despachador, y falta capturar al maquinista Emilio Erasmo. Los 3 están acusados de delitos de homicidio culposo y lesiones culposas al ser responsabilizados de que el tren haya ido a exceso de velocidad. Pero además, la Fiscalía General de la República señaló que el conductor y el maquinista tenían vencidas sus licencias federales ferroviarias. Y aquí la pregunta obligada: ¿quién permitió que elaboraran sin los documentos vigentes? Momento de saludar también a Mónica Noguera. Mona, buenos días. Buenos días, Paco. Y mira, ante el brote de sarampión en el país, la Secretaría de Salud reforzó la vacunación y lanzó un llamado urgente a la población para inmunizarse. Esto tras confirmar más de 1,200 casos en lo que va del primer año, y el primer año de fallecimiento del 2026. La dependencia aclaró que la campaña se intensificó en varios estados y va dirigida a los niños, jóvenes, adultos sin esquema completo. Hasta el momento se han aplicado más de 12 millones de dosis y aseguraron que hay abasto garantizado para la población restante. Y mientras un alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM fue identificado como caso sospechoso de sarampión y permanece en espera de los resultados confirmatorios, se trata del primer caso público en la comunidad universitaria, presuntamente adquirido durante trabajo de campo. Ahora la facultad informó que dará seguimiento a través del Departamento de Salud Pública y reforzará también las medidas preventivas con apoyo del IMSS. Además pidió a estudiantes y personal vigilar síntomas como fiebre, salpullido, conjuntivitis, tos, mantener ventilados los espacios y reportar cualquier sospecha. Bueno, es momento de ir a Guadalajara. Toda la información de la madrugada. Humberto González. Humberto, buenos días. Muy buenos días, Paco. Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Te presento el resumen de nuestra guardia policíaca aquí en Guadalajara y su zona metropolitana. Te platico que alrededor de las 8 de la noche, allá en la colonia Parque Industrial, cerca del camino al Vado en Tonalá, autoridades localizaron a un hombre de entre 40 a 45 años de edad con un disparo a la altura de la cabeza. De acuerdo con el reporte de cabina, fue un guardia de seguridad quien localizó a este sujeto inconsciente y tirado. Al percatarse los oficiales de que no respondía a los estímulos, lo declararon muerto y acordonaron la zona para solicitar la presencia de agentes investigadores de la Fiscalía del Estado. Ya la autoridad competente abrió una carpeta de investigación para dar con el causante o descubrir cuáles fueron las causas de muerte de este hombre. Hacerte mención que en el sitio se localizó
a unos metros una pistola y un casquillo percutido. En otro orden de ideas, te comento que en la colonia del sur de Guadalajara se registró un tiroteo y hubo una persona lesionada por esta razón. Esta persona que dicen que quedó lesionada sería un presunto robacoches, y es que él, en compañía de otros 3 hombres, intentaron despojar a una mujer de su camioneta, pero un hombre que se encontraba pues platicando con unos amigos afuera de su casa vieron este suceso, y al ser identificado como escolta de la policía de Zapopan, sacó su fusil y abrió fuego contra estas personas, quienes logró ahuyentarlos, pero hubo varios disparos, hubo un tiroteo aquí en esta colonia. Ya también la Fiscalía de la entidad está haciendo lo conducente referente a este caso. Paco, y aquí el reporte. El que te agradezco mucho, Humberto, gracias. Nos vamos ahora de Guadalajara a Monterrey. Sara Soberano, querida Sara, buenos días. Gracias, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludamos con gusto. En la cámara, mi compañero Gerardo Flores y una servidora estuvimos al pendiente durante esta guardia nocturna, la cual fue muy diferente, y es que no se registraron hechos violentos. Esta noche nos regaló una nota de esas que alegran el corazón. Te cuento, un integrante importante de una familia fue rescatado de una casa en llamas, y es que bomberos y protección civil acudieron al llamado de auxilio de una familia luego de que su vivienda comenzara a incendiarse. A la llegada de los brigadistas, le solicitaron que por favor sacaran a su mascota, una perra de la raza Pitbull. De inmediato, los bomberos, sin dudar, ingresaron a la casa y lograron sacar a esta perrija de nombre Mayita, sana y salva. Aunque se presume que las causas de este siniestro pudieron ser un fallo en un calentador eléctrico, la autoridad ya investiga. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Sara. Y mire, el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano no solo estremeció a Sinaloa, sino que ya también se reportó la desaparición de al menos 10 ingenieros en el municipio de Concordia. De acuerdo con sus familiares, un comando los sustrajo por la fuerza desde el viernes del fraccionamiento La Clementina, lugar que era rentado para alojar personal por parte de la minera Vizsla Silver Corp. Solo, las fichas de búsqueda en Sinaloa y en Chihuahua, de 4 de ellos se han dado a conocer: José Antonio, Saúl Alberto, Pablo Osorio y Francisco Jesús, ya que los familiares de los demás no han acudido ante las autoridades. Y vamos con el caso del empresario que fue atacado hace un par de días en el estacionamiento de una plaza comercial en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan. La Fiscalía General de Jalisco informó que falleció en el hospital uno de los escoltas que resultó lesionado en el ataque, mientras que uno de los 3 agresores ya fue dado de alta y trasladado al penal de Puente Grande. El otro sigue hospitalizado. Recordará que el tercero murió el día de la agresión en el hospital. El fiscal general del estado, Salvador González, informó que ya tienen identificados a los 3 presuntos responsables del ataque. Lo que tenemos es de que son de Tala, venían de Tala estas personas, y pues estamos en esa parte de las investigaciones. De momento no me han registrado si tienen algunos antecedentes, pero estas personas venían de Tala. Bueno, tenía una empresa donde al parecer tenemos entendido de una escuela de aviación, creo que asesorías de fiscales, que es lo que tenemos ahorita de momento. Nos vamos a Guanajuato, en donde la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que ya hay 3 personas detenidas por su presunta responsabilidad en la masacre de un campo de fútbol en Salamanca que dejó 11 muertos. Añadieron que los detalles específicos sobre los detenidos, su participación y las imputaciones se van a dar a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo vayan permitiendo. En otros temas, un motociclista falleció en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc tras ser arrollado por una camioneta que se pasó la luz roja a exceso de velocidad. El responsable intentó escapar a pie tras abandonar su vehículo, pero fue capturado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante el seguimiento de las cámaras del C5. Ahora enfrenta cargos por homicidio culposo. La zona fue acordonada durante varias horas para los peritajes de la Fiscalía, mientras familiares de la víctima exigen que el caso no quede impune. Y mire, en otro trágico accidente, un hombre de 60 años resultó herido tras intentar ganarle el paso al tren en el cruce de Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior. El vehículo quedó atrapado entre la locomotora y un poste, lo que obligó a los bomberos y rescatistas del ERUM a realizar maniobras complejas para liberarlo de entre los fierros. El conductor fue hospitalizado y un civil que intentó auxiliarlo resultó con heridas leves. Para retirar el auto fue necesario separar los vagones del tren, afectando la circulación durante varias horas. ¿Cuándo vamos a aprender que no
se le gana el paso al tren y que están poniendo en peligro la vida. ¿Cuándo, Dios? Pero mire, vea esto también. Ocurrió en Guadalajara, en Jalisco, porque la forma en que actúan algunos policías estatales es lamentable, por decirlo menos. El pasado lunes, agentes de la patrulla CP022 fueron grabados subiendo una motocicleta, pero no para infraccionar a su dueño y llevarla al corralón, sino para robársela. La víctima es un joven estudiante de medicina que lo usaba para trasladarse a sus prácticas. Llamó al 911 para reportar el robo y acudió a la fiscalía, pero no aparecía en ningún corralón y descubrió a los policías ratas gracias a que los vecinos le enseñaron los videos de las cámaras de seguridad. ¡Qué poca vergüenza! Les damos una placa, les damos nuestra confianza, les damos una pistola y se dedican a robar. Ratas. Oiga, ayer le comenté sobre el caso de un Ferrari 488 GTB que traía sus estampitas de San Judas y de Homero Simpson, que lo agarraron en Morelia, en Michoacán, luego de que se verificara que tenía un reporte de robo en los Estados Unidos y también que encontraron, se acuerda, piezas arqueológicas, que también traían una pistola. Pues bueno, 2 personas fueron detenidas por estos hechos, pero recordamos este caso porque ayer la Fiscalía General de Jalisco informó que fue detenida también Norma Hilda, quien se desempeñaba como agente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario por su presunta participación en la falsificación de los documentos vehiculares para que el Ferrari llegara a México desde los Estados Unidos sin ningún problema. De acuerdo con la investigación, Norma Hilda, quien ya recibió prisión preventiva justificada, habría facilitado la obtención de placas de circulación de Jalisco. Hágame el favor, y a lo mejor también les regaló su calcomanía de San Juditas y de Homero para que se las pusieran junto con las placas. En otros temas, ayer en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum retomó el tema del envío de petróleo a Cuba por parte de Pemex. Sin dar detalles de cuánto crudo se envía, con qué frecuencia, aseguró que los cargamentos no se han interrumpido y se hace por cuestiones humanitarias. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucho más, así que no se vaya, por favor. En calles que hoy parecen tranquilas, alguna vez se escondió uno de los criminales más temidos del sur de la capital. La historia de un hombre marcado por la violencia y el miedo y también la leyenda. Hoy le contamos quién fue el Tigre del Pedregal. Estas son las historias que dejaron de contarse de Raúl Flores Martínez. Al sur de la Ciudad de México, donde hoy se levantan colonias y avenidas, hace un siglo se forjó una de las leyendas más temidas de la postrevolución. Su nombre era Isaac Mendioca Juárez, mejor conocido como el Tigre del Pedregal. El apodo que tenía era el Tigre del Pedregal, porque se escondía, sus escondites los tenía principalmente en la zona del Pedregal. Comentan las historias de Excelsior que en ciertas cuevas que solo él conocía, ahí tenía sus escondites, incluso se dice que ahí hacía festines, llevaba mujeres, tenía principalmente la que era como su residencia, ¿no? Ahí vivía en conjunto con sus cómplices. Nació en 1900 en Santa Úrsula, Coapa, hijo de un español dedicado a los textiles y de una mujer tlalpense que trabajaba a la milpa. A los 9 años dejó su casa, fue peón, cantero, jornalero, aprendió a sobrevivir a golpes en una tierra marcada por la miseria y la violencia. Principalmente su zona de trabajo comunitario, que primero hacía labor comunitaria y aparte como guerrillero al interior del grupo. Su labor comenzó en el sur de la Ciudad de México. Ahí fue su principal foco de expansión. En 1920 inició su carrera delictiva, robos, asaltos, secuestros, violaciones. En Tlalpan y Coyoacán, su nombre se decía en voz baja. Su cuadrilla operaba en los caminos de Huipulco, en la calzada de Tlalpan, enmascarados, armados, implacables. Asaltaban casas, automóviles, comercios. Algunos lo veían como un rebelde, la mayoría como lo que era, un depredador. Creó su propio grupo delictivo en compañía de otros ampones, quienes también se dedicaban principalmente al asalto y al asesinato, además de realizar le llamaban sobornos a las personas que trabajaban, como comentamos, principalmente al sur de la capital, en el área de Coyoacán
principalmente en el Ajusco también, en la zona del Pedregal, Xochimilco, era la zona donde trabajaba de manera delictiva al margen de la ley. En 1923 cometió uno de sus crímenes más atroces. Asesinó a Rafaela Sierra, su pareja, en una milpa cercana a Puente de Piedra. 2 disparos, ninguna a piedad. Fue capturado un año después. Su juicio se convirtió en un espectáculo. Vecinos, víctimas, curiosos. Todos querían verlo, el tigre frente al jurado. Lo que hacía Isaac era brutal para la época, porque después de haber asesinado a su víctima, el cuchillo secaba el cuchillo, la sangre, con la ropa de la misma víctima. En 1925 fue condenado a 12 años por homicidio, después a más de 10 por asalto y robos. Terminó en Lecumberri. Su leyenda, sin embargo, ya estaba escrita. Salimos a las calles de la Ciudad de México. El asunto del registro del celular de los menores de edad nos lo va a contar Atalo Mata. Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Es importante y sobre todo para los menores de edad, porque pues ahora en la actualidad muchos padres o tutores han permitido que los menores de edad también tengan un celular, sobre todo para estar localizables, ¿no? Aunque pues también hay algunos niños o adolescentes que lo utilizan para jugar o para otras actividades en aplicaciones o programas dentro de ese celular. Aquí la importancia, digamos que por seguridad de ellos mismos, pues es estar localizables y tener una línea telefónica, pero recordemos que este registro vinculado con la CURP no lo podrán hacer los menores de edad precisamente porque no tienen una identificación oficial como la credencial para votar, la del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues ahí tendrán que, digamos, entrarle al quite los papás o los tutores con ciertos documentos. Hay que recordar que se tiene hasta el 29 de junio para registrar todas las líneas telefónicas y si no, pues tendrán que ser deshabilitadas y solo se podrán hacer llamadas a través de la línea telefónica, pero solamente a números de emergencia. Mira, y te voy a presentar a continuación a ti y a nuestros amigos de Imagen Televisión los documentos que deben de entregar los padres o tutores para registrar los teléfonos de sus hijos menores de edad. Es para este registro celular de menores de edad, pues estamos hablando de la clave única de registro de población, que es la CURP del adulto responsable, del padre, madre o tutor, en este caso del que estamos hablando, una identificación oficial vigente del adulto responsable y también un número telefónico a registrar, que es el caso del número telefónico del menor de edad para pues poderlo registrar. Y aquí el apoyo, digamos, la facilidad que se tendría por parte de los papás o de los tutores, pues es que se pueden registrar por cada persona adulta, se pueden registrar hasta 10 líneas telefónicas. Entonces, pues podrían registrar las propias, los números telefónicos de los papás o tutores y también de los hijos. En caso de que fueran varios hijos con celular, pues entonces se podría realizar este trámite. Así que pues no hay que perder tiempo y no hay que esperarnos hasta junio para poder hacer este procedimiento, Paco. Muy bien, querido Talo, muchísimas gracias. Buenos días, hasta pronto. Buenos días también para ti. Nos vamos ahora con Ricardo Vitela, él está en Eje 5 Sur. Adelante, Ricardo, buenos días. Hola, mi estimado Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludaros en este jueves, ya prácticamente a 2 días de que termine este mes de enero. Estamos exactamente en la Colonia del Valle, imágenes de Iván Brand, del Eje 5 Sur, de Eugenia, quienes ya abandonan el área de la calzada de Tlalpan o del oriente de la ciudad y vienen a la Colonia del Valle o van a continuar hacia San Antonio, el periférico o hacia alta tensión. Ya se incrementa de manera rápida y constante el avance de vehículos a esta hora de la mañana. Es una zona ya muy concurrida, Paco.
en este punto de la Ciudad de México. Observamos Insurgente Sur, todavía tranquilo, fluye de manera rápida con dirección hacia Xola, hacia el viaducto Presidente Miguel Alemán y quienes van hacia el área de la Colonia Roma. El servicio del Metrobús normal, sin contratiempos, y el sentido opuesto, quienes van hacia el sur de la ciudad, todavía lo pueden tomar sin ningún contratiempo a esta hora de la mañana. Paco, lo que tenemos que darte en materia de vialidad esta mañana de jueves aquí en la capital del país. Muy buenos días. Buenos días. Y la Universidad en México enfrenta una crisis sin precedentes. En la última década, 3 millones de jóvenes abandonaron sus estudios mientras el valor económico de los títulos se desplomó drásticamente. Entre 2016 y 2024, el retorno de inversión de una licenciatura cayó casi a la mitad, obligando a las instituciones a replantear su modelo educativo frente al avance de la inteligencia artificial. Líderes educativos advirtieron que la inteligencia artificial es el elefante en la habitación, aunque el 93% de alumnos y docentes la conocen, pocos la integran con ética y con estrategia. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud lanzó un llamado urgente a los países para garantizar que los alimentos y bebidas en las escuelas sean saludables, seguros, nutritivos. Advirtió que una buena alimentación infantil es clave para prevenir obesidad, diabetes, enfermedades del corazón. También destacó que millones de niños dependen de la comida escolar, por lo que recomendó establecer normas obligatorias y limitar el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Muy importante esto. Vamos a un resumen de información. El Infonavit entregó en Mérida las primeras 64 viviendas de un plan que proyecta construir 60,000 casas este año en Yucatán. Durante la mañanera en Palacio Nacional, el titular del organismo, Octavio Romero, informó que este desarrollo alcanzará las 2,600 unidades en agosto. Además de las nuevas casas, se anunció que 136,000 familias yucatecas ya reestructuraron sus créditos con beneficios como bajas en intereses y mensualidades. En total, el gobierno federal invertirá 42,000 millones de pesos en la entidad para construir 70,000 viviendas nuevas durante el sexenio, lo que generará más de 500,000 de empleos. Baja California Sur cerró el 2025 con un balance negativo en seguridad. El estado escaló al 10º lugar nacional en feminicidios con una tasa de 1.35 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que supera la media nacional. La situación es aún más crítica en violencia familiar, donde la entidad ocupa el 5º puesto tras registrar agresiones en un 333% por encima del promedio federal. Estas cifras cuestionan la gestión del gobernador Víctor Manuel Castro y el procurador Antonio López Rodríguez, quien además enfrenta una denuncia por violencia de género, evidenciando así una grave crisis en las políticas de protección a las mujeres y el entorno social en el estado. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó la plataforma digital Operación Verdad, una herramienta diseñada para combatir noticias falsas y ataques digitales contra su administración. El sitio funcionará como un centro de verificación donde ciudadanos y medios podrán contrastar datos con pruebas documentales y análisis forense digital. La plataforma incluye un buscador de verificación inmediata, un catálogo de desmentidos con evidencia audiovisual y un módulo para que los vecinos reporten contenidos sospechosos, apostando así por la transparencia frente a las campañas de desinformación. En más información, el gobierno del Estado de México continúa con la reconstrucción total del Periférico Norte en el tramo que va del extinto Toreo de Cuatro Caminos a la caseta de Tepozotlán. El director general de la Junta de Caminos, Joel González, informó que se intervienen 108 kilómetros en carriles centrales y laterales, una vialidad que no recibía mantenimiento desde hace 25 años. De verdad estaba como si fuera una calle de donde le gusta, de Irak, de Afganistán. Detalló que la obra registra un avance del 21% y deberá de concluir el 30 de abril. La inversión supera los 1,200 millones de pesos, va a beneficiar a 15 millones de usuarios y va a generar más de 2,000 empleos directos e indirectos en varios municipios del Valle de México. Enhorabuena, porque de verdad sí se necesitaba. Reportan graves a diputados de Movimiento Ciudadano atacados a balazos en Sinaloa.
ciudadanía a la comisión de delitos a través de la apología. Congreso de Jalisco aprueba ley contra la apología del delito. No le damos crédito a lo que sucedió. Detienen a menor y a su novio por el asesinato y calcinamiento de su madre en Veracruz. Captan a hombre pidiendo caridad con pistola en mano en semáforo de Apatzingán. Increpan a Felipe Calderón durante un foro en París. Ayer en Culiacán, Sinaloa, se dio una nueva agresión en contra de políticos. Ahora las víctimas, 2 diputados de Movimiento Ciudadano. Sobrevivieron, pero uno de ellos está muy grave. De acuerdo con medios locales, poco después del mediodía de ayer, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres, quien también es líder estatal emesista, fueron atacados por un grupo armado. Horas antes de la agresión, los legisladores acudieron a la sesión del Congreso del Estado. Durante la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros, Sergio Torres le realizó este reclamo. Desde hace más de un año hemos vivido una crisis de inseguridad en Sinaloa y esto ha provocado una crisis económica que nos ha generado pérdidas de empleos por el cierre de negocios. Sergio y Elizabeth solicitaron retirarse para abordar un vuelo a la Ciudad de México. Salieron del Congreso con dirección a la oficina de su partido, ubicada por el Paseo Niños Héroes. Ambos iban en una camioneta que conducía el legislador. Los seguían sus escoltas en otra camioneta blanca. Al salir, unos metros más adelante, sujetos a bordo de un vehículo blanco los interceptaron y comenzaron a disparar contra ellos. Las balas impactaron los vidrios de las puertas del carro de los legisladores, así como el parabrisas y vidrio de la camioneta de los escoltas. A unas cuadras, afuera del estadio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los agresores habrían abandonado el vehículo Versa con placas VHF 829E. Los diputados emesistas resultaron con heridas de bala, al igual que uno de sus escoltas. Los 3 fueron trasladados en la camioneta de los guardaespaldas a un hospital. Esto de Sergio pues está grave y está en quirófano. De Elizabeth, ella ya la vi, ya platiqué con ella. Ella está bien, necesita que le hagan algunas operaciones, tiene que ver temas reconstructivos, una serie de cositas. ¿Sí? Pero está bien. ¿Está bien? ¿Está fuera de peligro? No, está fuera de peligro. El ex candidato presidencial emesista Jorge Álvarez Maínez condenó el ataque contra sus compañeros partidistas. En X, aseguró que la crisis de impunidad y violencia de México, en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites y estarán atentos a la información del caso y a que no haya impunidad. De acuerdo con la organización Data Cívica, durante el 2025 hubo 475 ataques, secuestros, asesinatos y atentados en contra de políticos de todos los partidos. Veracruz es el estado con más eventos al registrar 71, seguido precisamente de Sinaloa con 61 y Guerrero con 42. Mire, el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano no fue lo único que estremeció a Sinaloa, ya que también se reportó la desaparición de al menos 10 ingenieros en el municipio de Concordia. De acuerdo con sus familiares, un comando los sustrajo por la fuerza desde el viernes del fraccionamiento La Clementina, lugar que era rentado para alojar al personal por parte de la minera Vizsla Silver Corp. Solo hay fichas de búsqueda en Sinaloa y Chihuahua de 4 de ellos, de José Antonio, de Saúl Alberto, de Pablo Osorio y de Francisco Jesús, ya que los familiares de los demás no han acudido ante las autoridades. Vamos con el caso del empresario que fue atacado hace un par de días en el estacionamiento de una plaza comercial en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan. La Fiscalía General de Jalisco informó que falleció en el hospital uno de los escoltas que resultó lesionado en el ataque, mientras que uno de los 3 agresores ya fue dado de alta y trasladado al penal de Puente Grande. El otro sigue hospitalizado y recordará que el tercero murió el día de la agresión en el hospital. El fiscal general del estado, Salvador González, informó que ya tienen identificados a los 3 presuntos responsables del ataque. Lo que tenemos es de que son de Tala, venían de Tala estas personas
y bueno, pues estamos en esa parte de las investigaciones. De momento no me han registrado si tienen algunos antecedentes, pero estas personas venían de Tala. Bueno, tenía una empresa donde al parecer tenemos entendido de una escuela de aviación, creo que asesorías de fiscales, que es lo que tenemos ahorita de momento. En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que ya hay 3 personas detenidas por su presunta responsabilidad en la masacre de un campo de fútbol en Salamanca que dejó 11 muertos. Añadieron que los detalles específicos sobre los detenidos, su participación y las imputaciones correspondientes se van a dar conforme los tiempos y etapas legales lo vayan permitiendo. En Veracruz, la violencia alcanzó uno de sus niveles más crudos en el municipio de Aguadulce. Una maestra fue brutalmente asesinada y su cuerpo abandonado enfrente de su casa. Las autoridades señalan, imagínense, a su hija y su yerno, ambos menores de edad, como los principales sospechosos. Esta es la terrible historia. Su nombre era Marta Pérez y tenía 53 años. Era maestra de preescolar en el Jardín de Niños Leopoldo Lagunes y catequista reconocida en el municipio de Aguadulce, en Veracruz. La tarde del martes, su cuerpo fue hallado con huellas de estrangulamiento y quemado en la entrada de su casa en una cuneta de concreto, entre agua, basura y troncos. Los presuntos responsables no eran ajenos a su entorno. De acuerdo con las autoridades, su hija Yana, de 15 años, y su novio Pablo, de 16, habrían planeado el asesinato. Más feo, no, como familia lo más feo, no le damos crédito a lo que sucedió y pues, más que aceptarlo. Según las primeras versiones, la agresión ocurrió dentro de la casa durante una discusión cuando presuntamente Marta descubrió el embarazo de su hija. La docente fue ahorcada y apuñalada. La sangre de su cuerpo dibujó un camino hacia la calle. La arrastraron hasta la puerta de su casa, lo cubrieron con hojas, troncos y le prendieron fuego con la intención de borrar cualquier indicio. Sin embargo, el cadáver no se consumió por completo, lo que permitió a los vecinos alertar la situación. Tras el crimen, Yana y su novio Pablo lograron escapar a bordo del carro de la maestra, pero horas más tarde las autoridades lograron detenerlos en el municipio de Tonalá. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y trasladados a Coatzacoalcos. Según testigos, los menores se conocieron en la iglesia donde Marta era catequista. Señalan que desde entonces, la menor no se llevaba bien con su madre, quien se mantenía en desacuerdo con su relación por el consumo excesivo de drogas de Pablo. Marta vivía sola con su hija Yana en la colonia Kilómetro 2, en el municipio de Aguadulce, y apenas en diciembre, Marta le había organizado su fiesta de 15 años. No hay palabras para decir qué pensamiento, no hay modo de explicar esta situación tan terrible. Es muy difícil dar un diagnóstico, decir qué pasó, por qué pasó. No hay palabras. Está uno consternado, pues. De hecho, yo ya te lo supo, yo hasta lloré, pues, porque no se merecía ese tipo de muerte así violenta. Tras la polémica de los Alegres del Barranco en Zapopan, cuando mostraron imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante una presentación, el Congreso de Jalisco aprobó reformas para frenar la apología del delito, estableciendo penas de 6 meses a 1 año de prisión y multas de hasta 108,000 pesos. Esta medida obligará a los 82 municipios del estado a reglamentar sus eventos para prohibir contenidos que promuevan la violencia. La nueva normativa otorga facultades a la Agencia Estatal de Entretenimiento para emitir lineamientos de prevención. Para evitar que a través de la falsa creencia de la libertad de expresión artística se generen condiciones que fomenten, glorifiquen o de alguna forma inviten a la ciudadanía a la comisión de delitos a través de la apología, a través de esta idealización de algunas conductas que son delictivas.
Ahora ve este momento incómodo que vivió el expresidente Felipe Calderón durante una conferencia en la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Algunos estudiantes lo abucharon, le gritaron asesino y le pidieron que se fuera. En las imágenes se observa al panista, quien actualmente vive en España, hacer un gesto de sorpresa, moviendo la cabeza en señal de desaprobación y de repente también incluso se ríe. Well, it's great to study in a democratic place. Y bueno, en más momentos incómodos de políticos, ayer le mostré el debate de superaltura que tuvieron Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Alito, en donde se insultaron hasta más no poder en ex por el tema de las camionetas blindadas de los ministros de la Corte. Ayer Noroña siguió con el tema durante una transmisión en vivo de sus redes sociales. Este hombre no tiene llenadera. Alejandro Moreno Cárdenas me agredió siendo presidente del Senado con el apoyo de 5 golpeadores disfrazados de legisladores y sigue impune, no digamos de todo lo que le robó a Campeche. De ahí paga sus 2 Suburban blindadas con 10 guaruras con armas largas y es el valiente. Bueno, ahora vea esto que ocurrió en Guadalajara, Jalisco, porque la forma en la que actúan algunos policías estatales es lamentable, por decirlo menos. Como se lo estaba contando, les damos un arma, les damos una placa, les damos el reconocimiento de la sociedad y se dedican a robar los infelices. Son los agentes de la patrulla CP022. Fueron grabados subiendo una motocicleta, no infraccionaron al dueño, no la llevaron al Ministerio Público, no la llevaron al corralón, se la robaron los ratas. La víctima es un joven estudiante de medicina que lo usaba para trasladarse a sus prácticas. Llamó al 911 para reportar el robo y acudió a la fiscalía. No estaba en ningún lado, no sabían, pero le prestaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y de la casa de enfrente y pues ahí vio que las ratas habían sido policías. ¡Qué vergüenza! Y bueno, ya es jueves de Mesa Política y por supuesto se va a poner muy bueno el día de hoy. Vamos a platicar del tema de Ryan Wedding, de si la fotografía es o no es, que si hay operativos o no hay operativos en nuestro país por parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Pero primero le damos la bienvenida a nuestros participantes. Querido Damián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Damián Me da Cepeda. mucho gusto estar acá y un saludo aquí a mis compañeros. Igualmente. Cuauhtémoc Ochoa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Buenos días ¿Qué tal también. ambos? Buenos días. Mi querido Miguel Ángel Buenos Mancera, días, don Mike. Paco. Buenos días. Es un gusto saludarlos. Pues bueno, la fotografía o no, ¿se entregó en la embajada o no? Yo creo que, fue a la embajada que ya estaba vacía de nobody home, le dijeron al señor Ryan Wedding, porque no había nadie en la embajada. Pero, ¿cuál es la trascendencia de esto? O sea, ¿por qué importa? Para quien nos esté escuchando, este personaje, detuvieron a un personaje canadiense que había sido deportista olímpico, de hecho, pero que se había convertido, según los señalamientos del gobierno de Estados Unidos y también el de México, en uno de los principales narcotraficantes, particularmente con temas de fentanilo y demás. Entonces, se anuncia que supuestamente se entrega, como que no había información, el gobierno de México sale y dice, no, bueno, se entregó este personaje, la embajada de Estados Unidos dice más o menos algo similar, pero pues minutos después sale en Estados Unidos, particularmente la fiscal, abiertamente a decir que pues fue un operativo de parte de Estados Unidos y que se logró gracias al trabajo de las fuerzas bajo su mando. El FBI hace los mismos comentarios y bueno, lo que queda más que evidente al día de hoy es que pues fue un operativo de Estados Unidos en México. El gobierno de México, me parece a mí que lamentablemente se aferra a decir no tenemos información, es lo que nos dicen a nosotros, pues como si fuéramos, no sé, tontos o algo, ¿no? Y cae en el exceso. Yo ahí sí, de veras que me imagino que la presidenta lo hizo de buena fe, pero no puedo creer cómo su equipo no pueda revisarle algo que va a presentar la presidenta frente a millones de mexicanos, pues, ¿no? En donde presentan una fotografía supuestamente para probar que este personaje se entregó, donde sale con el fondo de la embajada de Estados Unidos y pues parece broma y da risa, pero no lo es trágico. Pero resulta ser pues que es una fotografía hecha por inteligencia artificial. Ni siquiera fueron para darse cuenta
que la embajada pues ya no está ahí, que ahí ya no es el lugar, era la antigua sede. Entonces de pena, la verdad, ajena lo que sucedió. Pero a mí de fondo lo que me preocupa es que siento un gobierno, y lo digo tal cual, que no está dispuesto a ser transparente. Es evidente que ha ido escalando la colaboración entre México y Estados Unidos. ¿Y saben qué? Es una buena noticia. No es una mala noticia. Hay que combatir juntos al crimen organizado. Pero parece, en esta dualidad que yo siempre digo, que la presidenta se debate entre su lado como académico, profesional, serio, de dar resultados, y el lado ideológico, y le gana el lado ideológico, pues está aferrada a no querer aceptar que están aquí haciendo trabajo, ¿no? Porque pareciera que entonces acepta que están invadiendo la soberanía. A mí me parece que si haces una colaboración con rendición de cuentas, siempre al mando México, por supuesto que nos podemos beneficiar de una buena colaboración entre países. ¿Es importante o no es importante? Bueno, primero yo creo que felicito aquí a Damián que le dé el crédito a la presidenta que está haciendo las cosas bien. Estaba escuchando otra cosa. No, dijo aquí, dijo, bueno, que la presidenta está haciendo las cosas bien. Digo, gracias, Damián. Mira, yo creo que una fotografía, y como lo dice Damián, digo, fuera de una embajada que ya ni siquiera es ahí la embajada, pues hubo ahí una falta de comunicación por parte de alguna gente de la presidenta, que no es, digo, no debe ser así y no es aceptable. Lo dijo la embajada de Estados Unidos, no fue un arresto, fue una entrega. Yo creo que este hombre ya se sentía acorralado, se entregó en la embajada de los Estados Unidos. Yo lo que digo es que con Damián, si hay colaboración está mal, si hay defensa de la soberanía está mal. Todo está mal en torno a lo que la presidenta de la República, bueno, menos lo que acaba de decir, que ya aceptó que hace las cosas bien. Y creo hoy que la verdad es que es intrascendente, ¿no? Aquí lo importante es que hay coordinación, que no hay subordinación, que la presidenta de la República pues está haciendo las cosas de manera clara, en la que quiere trabajar de la mano del gobierno de los Estados Unidos, que la intervención no existe, que no hay agencias de inteligencia en México que no trabajen en colaboración con el gobierno mexicano, y que, pues, digo, son situaciones que hoy suceden y qué bueno que pasen. Era de los 10 hombres más buscados en el mundo, y que, bueno, hoy se entregó en México, y ahí habla del buen trabajo que hoy realiza el gobierno mexicano. Mira, yo veo algo mucho más profundo, mucho más delicado que esto que se comenta ahora, porque a mí me parece que lo que habrá que poner en contexto es hasta dónde verdaderamente pueden coincidir los intereses de uno y el otro país, hasta dónde se puede seguir confiando en que los Estados Unidos verdaderamente quieren estar en un esquema de coordinación. Porque esto pareciera mostrar que lo que buscó Estados Unidos fue romper y solamente atenerse a su discurso de conveniencia. Porque en el caso de que se hubiese avisado, se hubiera entregado, pues se espera una declaración que vaya en sintonía, que vaya en armonía en el esquema final. A ver, pero ahí te hago una pregunta, Mike. ¿Por qué el embajador dice una cosa y en Estados Unidos el jefe del FBI dice otra? Y por eso te lo digo, porque al final cuando llega a Estados Unidos se planta y le habla a Estados Unidos y le habla al presidente Trump y dice, efectivamente, fuimos y lo detuvimos. Y deja mal parado a todo el esquema de comunicación previo y a fotografías previas que se habían mostrado en un esquema cordial y en un esquema de diálogo, y que pareciera que se está trabajando de manera conjunta. Entonces deja parados los dos puntos de comunicación, porque ahora o le crees a Estados Unidos o le crees a lo que te está diciendo tu país. Y entonces esa crisis de comunicación muestra un choque que te tiene que alinear a pensar qué vas a hacer, porque además estás hablando de un ciudadano canadiense, que cuando se detiene un ciudadano canadiense, pues lo menos que se le tiene que hacer es avisarle a Canadá y decirle a su consulado, oye, pues aquí tienes un ciudadano y está siendo detenido. Bueno, está haciendo una entrega y vas a hacer un envío. Es decir, esa crisis de comunicación. Ahora, yo lo que creería es que la parte del Ejecutivo, en donde colocan en una zona de riesgo a su titular, eso es lo que no debiera de pasar. Claro. Porque debieran de estar hablando otros actores. Esto mismo, unos días antes, sucede con Pemex.
Y ahora se viene a mostrar este choque. Digo rápido. O sea, porque, tú mismo se lo preguntaste, ¿por qué la Embajada de Estados Unidos dice una cosa y luego en Estados Unidos dice otra cosa? Pues la FBI tiene que ir a decir a Estados Unidos que hace su trabajo. Yo creo que hay dos instituciones, que es la Embajada de Estados Unidos y el gobierno mexicano, que salen a una declaración que coincide con lo que pasó. Más allá de eso, presumen que quienes hicieron la detención es el mismo equipo que fue a detener a Maduro. Eso dijeron. Una cosa es lo dicho y otra es la realidad, porque donde hay una información donde yo te doy la información, lo que está diciendo el detenido. El abogado del detenido dice son mentiras del gobierno de México, a mi cliente lo detuvieron. Tal cual. Ahora, es que también se declaró inocente en la corte, entonces no te puedes entregar y declararte inocente, ¿no? Yo creo que él se sintió al ya abogado, yo sí le restaría no. un poco, porque pues el abogado tiene que ir en una estrategia jurídica. Claro, o sea, pero ¿dónde está? ¿por qué te habría? ¿Dónde está la información de que lo arrestaron? O sea, bueno, en el está diciendo el FBI. No, pero ¿dónde está la evidencia? Por eso digo que es un choque de información. ¿Dónde está la evidencia? Lo está diciendo Estados Unidos, pues. Y también la presidenta lo está diciendo. Tu presidenta lo está diciendo, ¿no crees? Sí, no le creo, porque mienten muchos temas. Pero no estás viendo un choque informativo. No, es que de veras. Bueno, yo creo que la narrativa es jugar en contra. Tu narrativa es jugar en contra de la presidenta. Es lógico, eres oposición, pero al final del día la realidad de la presidenta, ¿cómo la presidenta va a salir a decir? Es que es como ayer dije en otro lugar, se ponen en el plan, ¿a quién le crees más? ¿A tus ojos o a mí? O sea, es que, Dios santo, espérate pues. Un narcotraficante que tenía años operando, casualmente dicen se fue y se entregó. Ay, si se sentía asediado por el gran trabajo de persecución al crimen organizado del gobierno de México. Por favor, hombre. Bueno, sale luego el gobierno de Estados Unidos y dice, lo detuvimos. Está diciendo la fiscal de Estados Unidos. Y lo está diciendo la embajada de Estados Unidos. Lo en está diciendo un la marco presidenta. De colaboración. Sale el abogado, sale la presidenta y presenta una foto falsa, Cuauhtémoc. ¿Y quieres que le crea? Una foto falsa. Bueno, nosotros sabemos que la embajada de Estados Unidos ya ni siquiera está ahí. Ok. La presidenta de México sale y le dice, mexicanos, miren, aquí está el señor entregándose, con una foto ¿Cómo falsa? va a estar entregándose sin el chaleco? La puso ella en la mañanera, pues yo no la puse. Vuelvo a insistir, tendrá que replantear México cómo va a estar en estos esquemas de comunicación. Porque mira, yo fui procurador de justicia de la Ciudad de México y teníamos operativos conjuntos con el gobierno federal. ¿Qué sucedía a veces? Que el gobierno federal hacía algún operativo, que no, estábamos en un esquema de cooperación, pero salían y avisaban, salían y anunciaban y no avisaban. Espérame, si estamos en un esquema de cooperación. Ahora, yo hago una pregunta. Las agencias de los Estados Unidos, Kiki Camarena, que lo asesinaron aquí. Hay un libro de Andrew Hogan, que es exagente de la DEA, que cuenta cómo él trabajó con la propia Marina para la captura del Chapo. O sea, desde tiempos inmemoriales, o sea, yo no veo un agente de la DEA que está en la embajada sentado en la computadora buscando en internet, ¿no? A ver, déjame nomás. Yo lo que pongo en la mesa es lo siguiente. Evidentemente Estados Unidos está presionando a México para que combata el crimen organizado y para que entreguen a políticos corruptos que protegen al crimen. ¿Aceptas que hay México ha ido avanzando en coordinación, pero no quiere entregar a políticos de Morena, que están ligados con el crimen. Ahí está señalado Baja California, ahí está señalado Baja California, vamos a hablar de lo que Sinaloa, ve lo que pasó ayer, sacar votos, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, en fin. Y entonces, evidentemente, parece que esa presión está teniendo fruto y está avanzando cada vez más esa coordinación. Yo no creo que sea correcto por esos motivos, pero qué bueno que se coordinen. Nada más que les da pena. Les da pena aceptar esa coordinación y que Estados Unidos se está metiendo a Hernán Bermúdez de la Barredora en Tabasco, a los sobrinos del secretario de Marina con el huachicol fiscal. Cada programa sacas lo mismo. Yo creo que háganle eso. Saca algo nuevo. Entonces, bueno, te doy algo nuevo. El abogado de los sobrinos del secretario de Marina pidiendo que citen al secretario y señalando al presidente López Obrador. Ok, está algo nuevo. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Si van a estar avanzando en coordinación, tiene que haber transparencia. Y no la hay. Y el gobierno de México y los voceros de Morena
piden que simplemente le creamos a que dice, ella dijo que no. Tenemos que creer a muy ti. bien. No, créale a Damián, por favor. Ahí lo que diría, a los una datos, cosa es a los datos. que pueda haber transparencia, porque en materia de seguridad es muy delicado que haya una transparencia total, y otra cosa es la información final. Entonces, la información final me parece que sí debe ser de mayor precisión. ¿Sí? Pero México tendrá que repensar su actuar si debe ser solamente estratégico frente a un Donald Trump. No digo al gobierno de Estados Unidos, digo a Donald Trump. A ver, yo pregunto porque una cosa. Viene el TMEC, ¿eh? ¿Es legal que actúe, o sea, que tú le digas a las agencias de Estados Unidos, y vamos al marco de la legalidad, que han actuado siempre así, pero es legal que tú le digas, a ver, sí, vamos con la Marina y vamos a agarrar al Chapo, como lo narra Andrew Hogan. Nosotros vamos con ustedes hacen todo el operativo, pero nosotros traemos la inteligencia, que fue lo que hicieron, descifraron las Blackberries que traía el Chapo y por eso lo localizaron. ¿Eso es legal, Miguel? Si tú haces un planteamiento de un operativo conjunto y lo haces en tu marco jurídico mexicano, lo puedes hacer. Si lo haces pues, claro que lo puedes hacer. Si lo hacen ellos sin ti al mando, es ilegal completamente su intervención. El problema es cuando viene el choque de información. Como sucedió con Rápido y pero el problema la intervención es el de información firmado. No, pero sí, pero por eso se sabe. 2,000 armas y hubo un balacera. Ahí sí había intervención. Al gobierno mexicano. Yo debo de creerle al gobierno mexicano. ¿Entonces le crees que se entregó tú, Miguel? No, digo, yo debiera de creerle al gobierno mexicano. El problema es cuando viene un choque de información. Pero es que no más el gobierno. Lo que están generando es un momento de conflicto. Bueno, fíjate qué diferencia lo que dice Miguel. O sea, debo de creerle al gobierno mexicano. Conflicto. Pero también lo dijo la Embajada de Estados Unidos. Entonces, sí, a la Embajada de Estados Unidos sí le crees todo lo que dices, y al FBI y al gobierno mexicano no le crees. Sale el FBI y sale el abogado. La Embajada de los Estados Unidos con todo respeto, pero no soy borrego. La Embajada es aquí el representante de los Estados Unidos. Para pensar. Veo a la fiscal, veo al FBI, veo al abogado diciendo, y luego veo al gobierno presentando una foto manipulada, pues claro que la foto no están mintiendo. Ahora, bueno, como están mintiendo, no tiene nada que ver con decir que es intervencionismo. Sí tiene que ver porque fue una foto. Bueno, Cuauhtémoc, es el intento del gobierno de demostrar, según el gobierno, con esa foto que se entregó. Y en el mismo mensaje criticando los que andan diciendo que no, aquí está la foto, mira, foto falsa. Pero bueno, déjame cierro, sí, no mienten. Sí. Está bien. Ahora, por ejemplo, Cuba. El gobierno de México dice, le mandé $400 millones de petróleo. Salen los despachos aduaneros, 3,000 millones de dólares, 60,000 millones de pesos. ¿A quién le crees? ¿A tus ojos? ¿Al despacho aduanero? ¿O a lo que te está diciendo el gobierno? Es que hay que echarle cabeza. Es que debió haber salido primero Pemex y no colocar al Ejecutivo a que informe. Pero Pemex debió haber informado y Pemex que aclare. Pero no le mintieron a la y daría otro dato en adición, porque esta parte operativa es bien importante. Aterriza un avión del FBI en la Ciudad de México, pues que no sepas que aterrizó un avión del FBI. Tienes comunicación con las personas del FBI, venimos que no te platiquen algo de por qué están en la Ciudad de México, vinieron a comprar souvenirs, ¿o qué? ¿No? O sea, yo siento que Estados Unidos se está yendo por la línea. Pero luego tienen un discurso, y el gobierno de México está tratando de controlar la situación. Pero hay que pensar algo. Viene un proceso electoral en Estados Unidos y Donald Trump está en un momento crítico en las encuestas. Y estos anuncios por eso la FBI sale son los que más le reditúan. Entonces es un anuncio de fuerza. Fui y capturé al narcotraficante. Así, punto. No me importa. Y el abogado diciendo que lo capturaron. No, bueno, pues el abogado obviamente. Si se entregó, ¿en qué le beneficia? Yo lo que digo es que México tendrá que cambiar su estrategia también. Y en un momento, si nos conviene y si se realizan este tipo de operativos, pues de marco a lo que viene, adelante, pero que para que le vaya bien a México. Para que le vaya bien. Ante el Senado, sobre todo. Habla a Calderón y pregúntale cómo le hizo. No, yo no tengo que hablarle a nadie. No puedes confiar. Ella gobernó hace 20 años. Corte, don Mike. Están gobernando ustedes, den resultados. No meto mucho, pero ya se terminó. Entonces, pues nos vamos, pero no le cambie, siga informado con Paco Sea. Vamos a lo que sí. Una pausa. Una pausa, por favor. Gracias, don Mike. Y miren, un incendio en un departamento de la colonia céntrica Elite en Monterrey provocó la movilización de cuerpos de emergencia luego de una llamada de auxilio a la central. Al ingresar, bomberos encontraron una habitación
completamente consumida por el fuego, con muebles y pertenencias reducidas a cenizas. En el interior fueron rescatados 4 gatos, quienes fueron trasladados a bienestar animal, uno con quemaduras en las patitas y otro con síntomas de intoxicación por humo. El departamento quedó inhabitable y la familia perdió gran parte de su patrimonio, aunque agradecen haber salido con vida y hoy solicitan apoyo para poder reconstruir su hogar. Pues sí, señores, estamos viendo sus mensajes. Gracias por platicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Vamos a leer mensajitos, ¿les parece? Miren, nos pusieron, vamos a verlo por aquí, nada más lo leo. Dice, Marlene, soy fan de Imagen, los veo desde Pachuca de Soto Hidalgo. Atentamente, José Luis Viniegra. También nos dijeron, buenos días, siempre al llegar a mi trabajo lo primero que hago es poner su noticiero. Saludos a todos, gracias a Jesús Castro que nos mandó ese mensaje. También, buenos días, saludos desde Cancún. Buenos días, saludos a todos desde Valle de San Lorenzo, Iztapalapa. Buenos días, todos los días me despierto viendo su noticiero. Saludos desde Nezahualcóyotl, Estado de México. También saludos hasta Tabasco y Sinaloa, desde donde también nos escriben. Recuérdenos también contarnos cómo es su día, qué noticias les gustan, qué les gustaría ver más dentro de este espacio. Y por supuesto, gracias por ser parte de este equipo. Síganos escribiendo a nuestro WhatsApp y a nuestras redes sociales, @ImagenSea. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos más información. Sigue aquí en vivo completamente por Imagen Televisión. Regresamos con Francisco Sea. Nos enlazamos con Atalo Mata hasta el metro Mixcoac. Mi querido Atalo, adelante. No, tenemos un pequeño problema con Atalo, creo que se fue en el metro. Mejor vamos con mi querida Paola Rojas. La saludamos con gusto. Tampoco está Paola Rojas. ¿Sabe qué? Vamos a una pausa porque nada. Yo sí estoy. Ah, bueno, menos mal porque todo falla aquí. Mi Pau, buenos días. Yo sí estoy, Paco querido, muy buenos días. Me encanta saludarte, abrazarte desde aquí e invitarlos a todos a que, bueno, pues se queden en Imagen Televisión. Este ataque armado a 2 diputados de Movimiento Ciudadano y todo lo relevante que ocurre en México y en el mundo. Aquí los espero, me va a encantar que me acompañen. Ahí vamos a estar, mi Pau, te mandamos besos, gracias y buenos días. Y te dejo ya que ahí viene... Ahí viene Atalo. Ahí viene Atalo. Me vaya a llevar. Gracias. A mí ya no, a mí el tren se me fue, ¿tú crees? Ay, no sí. se te fue, no. Jamás. No. Te mando de besos. Tengo el mío. Chao. Bye. Y de alta velocidad. Nos vamos con Atalo Mata, que no se lo llevó el tren. Está ahí en el metro Mixcoac. Adelante, Atalo. Todavía no, Paco. Fíjate que aquí en la estación del metro Mixcoac, donde confluye la línea 7, la línea 12, está el Museo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Está súper interesante, está cumpliendo 9 años en este año precisamente, y pues hay una entrada libre donde la gente puede venir y puede conocer acerca de toda la historia de este sistema de transporte colectivo que desde 1969 se inauguró. Estoy con Héctor Centeno, él es responsable de la cultura del metro, de todo lo que se ofrece y se puede ver aquí. ¿Cómo estamos, Héctor? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Aquí estamos a Atalo. Toda una historia que hay aquí en el metro, ¿no? Sí, estamos muy orgullosos de este 9º aniversario. Es un espacio que ha servido para la confluencia de familias, es un lugar muy familiar. Los niños les gusta mucho venir porque les gustan mucho los trenes, contar los boletos, ver cómo eran. Es un lugar muy bonito para conocer la historia del metro. Ahora, esta es la entrada y pues la gente se puede acercar cuando venga aquí, cuando pase de una línea a otra, y pues finalmente es algo que nos llena a todos como capitalinos que utilizamos el metro todos los días, pero hay historias, por ejemplo, desde que hasta Yoko Ono vino aquí, ¿verdad? Así es, antes de tener este museo teníamos un espacio abierto, lo que es ahora ya una construcción, antes era un espacio abierto, y hubo una instalación en el 2016 de la artista Yoko Ono, más conocida por ser la esposa de John Lennon, y tenía una exposición que se llamaba Mi Madre Era Bella, y decidió instalarla en este espacio porque se inauguraba recientemente la propia línea. Entonces fue un evento muy relevante antes de ser museo. Y hay orígenes que hasta los planos incluso se pueden encontrar, bueno, toda la planeación de la construcción de este sistema de transporte.
Claro, en el año del 69 se inauguró el metro, pero fue un trabajo de muchos años antes, desde la concepción, desde que se determinó cuál era la solución para poder trabajar en este subsuelo que es muy fangoso. Y pues bueno, aquí se ve toda la infraestructura, cómo la tecnología, los ingenieros mexicanos lograron hacer esta obra de arte que es el metro. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. La invitación, horarios, fechas, todo el tiempo está abierto. Pues sí, estamos abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde de martes a viernes, sábado y domingo de 10 a 12. Estamos, de 10 a 2, perdón. Estamos, bueno, también reconocer el apoyo de nuestro director general, el maestro Adrián Rubalcaba, para todos los esfuerzos que ha hecho para renovar el museo, porque requiere mantenimiento este espacio y pues bueno, lo hemos logrado mantener muy bien. Muy bien, pues muchas gracias y muchas felicidades por estos 9 años. Gracias, a sus órdenes siempre. Gracias. Muy bien, Paco, pues regreso contigo y hay que venir aquí al Museo del Metro. Está bien interesante, gracias, mi querido Atalo. Hasta luego, muy buen día. Buen día. Oiga, vamos a aprender un poquito de dónde vienen las palabras que regularmente utilizamos y no sabemos de dónde. Quique. Así es, Paco, y por eso en el origen vamos a conocer una palabra que seguramente usted ha utilizado muchísimo para llamar tanto bien o mal al perro. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al condenado perro Firulais? ¿Sabe dónde es la palabra? Bueno, pues ¿qué cree? Más o menos en los años 40 y 60, donde Estados Unidos y México tenían una relación migrante, había una especie como de pochismo en donde combinábamos palabras del inglés y del español. Entonces, Firulais viene de la frase free of lice, que significa libre de pulgas. Entonces empezamos a hacer las contracciones y de free of lice, que era referencia a los perros callejeros que usted adoptaba y los bañaba para que estuvieran libres de pulgas, empezaba a hacer Firulais, Firulais, Firulais. Entonces así es como si usted le dice Firulais, significa que está bien bañadito y que aunque sea callejero lo tiene en perfectas condiciones. Así el nuevo término que tenemos, Paco, en el origen de la palabra. Está bien interesante, Firulais. El señor Firulais. Y el Quique te va a comer el Firulais. No, me va a comer el Firulais, aquí está. Mona me dijo, Robert, me abriste un campo de información. Sí, efectivamente. No agarra una la pelota y corre. Eso es para un lado. Cada 15 y luego minutos. para el otro. Y ya. Pero se pegan sí bien feo. entendí, A ver, Marlene, el examen es ¿cuántas veces puedes acarrear o lanzar pases? Hasta que Las que aguantes porque se pegan bien feo, ¿no? De todos martoneados. ¿Cuántos downs son? Son 4 oportunidades. No sé, sí, no sé. 4 oportunidades para lanzar 10 yardas. A ti te aburre ver los partidos. No porque me sé aburre. que son muy largos. ¿No tenemos a Paco bailando? Yo Es que déjenme aclararse el contexto. Mona está traumada con una nueva aplicación que hace cositas con inteligencia artificial y es un video de Paco bailando. Yo voy a dejar la conducción y me voy a dedicar ahora al baile exótico. Por favor, véanlo, por favor. Si usted me ve en la calle me puede dar un billete de 50. productor que no produzcas, Mona. Sí. Ay, bueno, ¿quieren cosas o no quieren cosas? Porque si propongo, porque sí, si no, porque no. A ver, rápidamente, O sea, ¿quién va a ganar el Super Bowl? Los ¿Tú hijos. dices? ¿Tú? Ellos. ¿Quién? Pues ellos, son los mismos. Los guapos, el que esté más guapo. ¿Pero es hijos contra quién? Contra Patriotas. Patriotas. Yo también creo que Patriotas. Va a dar el campanazo ¿Qué nuevo quarterback apostamos? de los Patriotas. Tú ¿Qué di, Mona, apostamos? ¿Qué ¿qué apostamos? quieres ganar? Porque yo siempre gano. Aquí siempre gano yo. Sí. ¿Qué ¿Tú los de apostamos? esos? ¿Eh? Los de esos. Ellos. Sí. Me refundo en el fundamento del compañero. Los de esos de las de esas. Ay, Dios. Ya nos Mbappé, vamos. qué Gracias. Disculpe Mbappé. usted. El día de mañana nos vemos. Adiós. Ay, ¿por qué no pusieron a Brasil?